que lleguemos a esa reflexión de que el lenguaje es muy importante, porque cuando nosotros empecemos a entender el lenguaje de Chalchihuitlicue, de Tlaloc, de Tepeyoloctli, ahorita por ahora son estos tres, se nos va a hacer más fácil comunicarnos con ellos. ¿Y cómo? ¿Y cómo nosotros podemos aprender a hablar con ellos y para ellos y con ellos? Practicándolo, ¿sí? Para los que, la voy a voltear en Ramón, para los que no vivimos en la Ciudad de México, sabemos que allá los albures son bien manejados, son bien trabajados. Digo, para los que no vivimos allá, no se nos facilita expresarnos de esa manera, ¿no? De comunicarnos, como decimos coloquialmente, de alburearnos ahí para echar relajo y todo. Sabemos que los mexicanos siempre nos gusta el relajo, ¿no? El trabajo, de ser travieso. Pero esta parte es similar. Yo con esto inicio la clase haciendo una analogía, que si nosotros sabemos leer los textos, ¿sí? Los textos realmente nos van a servir para poder comunicarnos, ¿no? La clase del día de hoy, hermanitos, son estos, atzatzili, los pedidores de lluvia o graniceros, ¿no? Porque nosotros somos realmente servidores, ¿sí? Si se dan cuenta ustedes, aquí tenemos a los tres señores de la noche, ¿sí? Y están en el Amoshli Feyerabadi Meyer, que el hermanito Oscar nos los compartió, ¿sí? Miren, este es, ¿quién sería? Que ocupa el lugar número 6 y tiene continuidad, por supuesto que tiene continuidad. Miquistli. ¿Es Itzle? ¿Qué dicen Miquistli. los demás? No, toda la imagen, el Bikisli es el numeral, sirve como número, que es el número 6, pero en sí, díganme ustedes, ¿quién representa en esa imagen? Chalchitlicue es el sexto señor. Es el Chachitlicue. ¿Qué más Es tiene? Chalchihuitlicue, ¿verdad? Es, la que ocupa el sexto lugar. Por eso yo les decía, debemos de aprendernos todos. Y Chalchihuitlicue, ¿quién es un agualito? ¿Se acuerda? ¿Quién es un agualito de Chalchihuitlicue? Ajá, recuérdemelo. Pregunta de examen. No es cierto. Ajá. ¿Quién es? Ajá. El agua, No. ¿no? La O su serpiente. regente, como lo conozcan, como su regente. Acuérdense que dijimos ayer, es un agualito. Coatl es el nahual de Chalchitlicue. Coatl. Exacto. Chachitlicue sería Coat. Y Por aquí eso está, serpiente. miren. Y aquí está. Inclusive lo está agarrando con una mano y con un pie. Chéquelo. ¿Sí? Se podrán dar cuenta. Además que Chalchihuitlicue, aquí está, miren. Podemos decir que es un corazón y ahí está una flechita, ¿no? Y aquí está, miren, el personaje que va aquí abajo, precisamente va fluyendo en ese agua energéticamente. Ahí está Chalchihuitlicue, hermanitos. Sí. Una de las, una de las cualidades que siempre vamos a encontrar de Chalchihuitlicue y lo que quiero que nosotros veamos, justamente siempre vamos a encontrar que lleva agua. Por donde este Chalchihuitlicue tiene agua. Una de sus características. Está bien, no le ponen agua en ninguna escritura, pero tiene esta nariguera.
y siempre de color jade, esta nariguera que le pone. Si se dan cuenta, es diferente el de este personaje y es diferente el de este personaje. ¿Ah? ¿A qué voy? A que nosotros vayamos entendiendo, a que nosotros vayamos comprendiendo esa magia de comunicar, la magia de la comunicación, que no es tan solo verbal, sino visual, sino olfativa, sino auditiva, sino es telepáticamente, ¿sí? Ese es lo que yo quiero, que nos volvamos muy perceptivos. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro trabajo, es ser muy perceptivos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque yo voy a percibir el aire, qué tanta humedad me trae, de qué rumbo viene, por dónde viene. Cuando viene la lluvia y empieza a correr el viento, ya no llueve, sino que ese aire mueve las nubes y los lleva por otro lado. Y ese viento lo provoca alguien, sí, hermano, lo provoca alguien. Alguien que maneja todo esto. Ojo, aquí en los pueblos llegamos a encontrar de que, y creo yo para los que viven en el Estado de México y donde quiera que estén, si hay un ejemplo aquí en su pueblo, hay alguien que no quiere que llueva, viene y se para y empieza a correr el viento, empieza a pasarse el viento, empieza a irse el viento, empieza a correr el viento. Ese aire se lleva a las nubes. Y nosotros podemos trabajar eso si queremos ser hermanitos. Pero recuerden, eso ya es maldad, eso ya no es tan bondad, pero está en nosotros, ¿no? Pero bueno, regresando a esto, chequemos que está teniendo aquí una ofrenda de trabajo muy fuerte. En la mano, si se dan cuenta, lleva aquí una pequeña ofrenda, todo de color verde. Y recuerden que darle la ofrenda a nuestra madrecita Chalchihuitlico es con flores, con lo de la naturaleza. Y por aquí, miren, lleva un tec, ¿sí? Lleva aquí precisamente las dos lesnas de hueso de animales y de maguey. Ajá. Son punzones, algunos dicen, son punzones para punzarnos. No, lo que nos dice que para trabajar con ella significa el autosacrificio también, ¿no? Acuérdense que cuando nosotros estemos trabajando con Chalchihuitlicue, timosahuas, ¿qué es timosahuas? Es ayunar para trabajar con Chalchihuitlicue. Ujú. Tenemos que aprender a fluir como el personaje que está aquí, ¿no? Que está bien empoderado y lleva precisamente una ofrenda. Y su nahual está aquí, miren, camina como la serpiente, fluye como la serpiente. Y claro, todo lo que tú le comuniques debe de salir de acá, del corazón. Sí, es lo que nos está mostrando. Ese, esa palabra que salga de nuestra boca, de nuestro sentir, debe salir con el del corazón y debe de tener una dirección, un objetivo. ¿Por qué voy a ir a hablarle a Chalchihuitlico? Inclusive, hermanitos, si ustedes lo quieren hacer así, con lágrimas, con esa fuerza, pidan, con esa fe. Primero fe en nosotros mismos, que de verdad va a suceder eso. ¿Y sucede? Sí sucede, hermano. Pídanle con fe, pídanle inclusive con lágrimas, por eso es que nos dice que debe de salir del corazón. Esa dirección hacia donde queremos enfocarlo debe salir de la dirección. Sí, debe de ser de esa manera. Y ahorita les voy a compartir la plegaria. Recuerden que les dije que hoy les iba a compartir las plegarias, precisamente con estos señales. El segundo, díganme ustedes, que ven ustedes aquí, ¿quién es? Ujú. Tlaloc. Es Tlaloc, ¿no?
Tlaloc, ¿y cuál es su característica? Cheque. ¿Cuáles son sus características que podemos encontrar este Tlaloc en un Amosh? Que rapidito, pues es Tlaloc, ya, sí, sin que nos diga muchas cosas. Ajá. Las anteojeras, las barbas, el bigote, básicamente. ¿Sí? También complementarlo con lo que es la parte de los dientes, pero no son dientes, son los rayos. ¿Cómo se llama? Que está abajo de las anteojeras, en la boca, cuando se forman las nubes. Es como si fueran sus colmillos. No lo amarillo, sino los rayitos, ¿no? Los rayos. También se identifica. Claro, claro que sí. También su Esos poder en son. el sentido y su posición sobre Zipactli. Y está conectado con esta como tipo Xiucoat. Ujú. Sí, así es, así es. ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrarlo, hermanitos? Ayuden, Pues ahí está el símbolo ayuden. de Atl. Está también como que la agüita eh, de arriba para abajo, los cielos blancos, la agüita es como ese verdoso. Ahí está también el agua. Ujú. Además, tienen que Sí, tener presente que representa el licor sagrado que fertiliza Las, las la locks. tierra. Ujú. sí, es cierto. Sí, muy bien. Entonces, cuando, cuando veamos todo lo que ustedes dijeron, ese es lo correcto. Esa es la caracterización, ¿no? ¿Por qué por qué trato de ponerles esto, si yo la escritura de los abuelos? Porque yo necesito que vayamos familiarizándonos con toda esta comunicación y este mensaje. ¿Para qué? Para que cuando empecemos a hablar entiendamos el lenguaje que manejamos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no es que nos pongamos nuestros adornos que somos los elegidos, no, nada de eso. Nosotros tenemos la responsabilidad al asumir. Acuérdense, esto no es de ahora, este es desde el Día de Muertos, lo pedimos, ¿sí? Desafortunadamente algunos hermanitos dicen, no, pues yo ya no, y por los tiempos, por el trabajo, y sí se entiende, ¿no? Pero esto es lo que ustedes dicen, debemos de aprendérnoslos que cuando hablamos de los señores de la noche, estas imágenes que vamos a ir encontrando, estas imágenes, nos hablan de números, ¿verdad? El del Tochli, ¿qué número representa? El 8. El 8, ¿qué más? Es el número 8, ¿no? Entonces, todo esto, fíjense, este es de la Mochli Feyerabadi. Bien, todo lo que ustedes me acaban de decir están ese es lo que necesitamos saber. Tenemos precisamente, como dice el hermanito, que tenemos a Zipacli, ¿verdad? Que está conectando precisamente con el licor, que nos habla de esos rayos, que nos habla de la energía que cae de arriba hacia abajo. Bueno, sí, pero lo que también quiero que comprendamos, que hablar de Tlaloc, no estamos hablando, es el dios de la lluvia. No es el dios de la lluvia. No. ¿Qué es? Es El la señor misma perdón, es el agua. Es la energía del agua que cae de allá arriba hacia abajo. Ujú. Sí, recuerda, esa parte lo tenemos que tener presente. Muy bien. Sí, hermanito, ya oye, Katzen, algo que nos quería compartir. sí, y también las ofrendas que aparecen abajo, ¿no? Que creo que es Malinali, en la parte de abajo. No sé si sea Ujú. la ofrenda que se tiene que realizar también de todo lo que ha dado Tlaloc, junto con Zipactli, que se convirtió obviamente como
parte de la tierra y de lo que germina, de lo que embriaga para calentar a la tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente por eso es el licor el que embriaga, el que calienta para la germinación del sustento, ¿no? ¿Temas tiene? Creo que es así, Sí, en la así parte de es. abajo, la ofrenda. Son exactamente, son las ofrendas que precisamente nos hablan de los generadores de la vida, de la existencia. Y eso es lo que debemos también de comprender, que Zipax y Gonzalo son dos de los generadores del sustento de la vida y del alimento, que generalmente no los contemplamos así. Creemos que por derecho humano, no, yo tengo derecho de alimentarme. El cielo tiene la obligación de darme esa agua para que yo siembre. No, pero nosotros podemos llegar a encontrar con los hermanitos que trabajan la tierra y siempre dicen, ¿no? Gracias al gran dador de vida, gracias a Dios que llovió, ¿no? No dicen, gracias a mí que trabajé mucho, no, no, no. Siempre le dan gracias a alguien más, ¿verdad? Y eso es lo que nos habla aquí, por ejemplo, nos ponen estas flores de Malinali, nos pone aquí este lesna de hueso que por lo general se dice y existe, y espero que no lo hayan robado para venderlo, lesna de ocelo. Es un tipo huesito normal, como un huesito, y le sacan pum. Y ese precisamente solamente se utiliza en ceremonias. Y podemos aquí encontrar al Tecpat. Nos dice que es la ofrenda que vamos a dar. Ahora bien, el día de hoy yo les voy a pedir el trabajo. No sé si lo van a hacer el martes o el viernes, uno de esos días. Y yo, es solamente uno de esos días. Necesito, tal vez algunos no vayan a poder, pero los que puedan, yo sé que sí. Algunos tendrán un codorniz, podrán conseguirlo, que No, que nuestros codorniz no. ancestros precisamente ese es lo que ofrendaban, el codorniz que está en los volátiles es lo más básico. Ahora bien, yo les voy a decir qué es lo que vamos a hacer con el codorniz. Ese ave, vamos a utilizar nuestro lesno de hueso, quizá todavía no lo tengamos y vamos a ir consiguiendo, ya sea de un huesito, una navaja, ¿no? La navaja que tengan, le van a cortar en esta parte y le van a hablar a nuestra madrecita Chalchihuitlicue y a Tlalo y a Tepeyolo. Toda esa sangre que salga de ese animalito, vamos a ofrendar al río, a la orilla del río o del manantial o del mar, vamos a darle para que pueda alimentarse de esa sangre, ¿sí? Y vamos a hacer los siguientes plegarias, ¿no? Las plegarias que van a hacerse. Esa es la ceremonia que vamos a hacer, ya sea el martes o el viernes, para empezar a trabajar, ¿no? Porque vamos ahorita cuando lleguemos a ese momento, vamos a aprender a cómo decir esta plegaria. Una simple plegaria es un simple texto. Lo que le da vida es lo que cada uno de nosotros le ofrendamos y que lo que el poder que le damos de la palabra. Ujú. Bien, y recuerden que precisamente Tlaloc, su nahualito es el 100 pies, ¿no? Que es el precisamente que está presente aquí, miren, el Petlazolcoatl, ¿no? Que es esta agua que va, que tiene muchos pies, claro que tiene muchos pies, ¿por qué? Porque cae de arriba el Tlaloc, la lluvia, y se ven como muchas marcas todo el cuerpo de la tierra. Eso precisamente por eso que son los 100 pies y no es que más, ¿no? Para Tlaloc. Vamos con el siguiente que es precisamente el
el tepeyolotl, ¿no? Que es el que está aquí, miren, hermano. Él es tepeyolotl. ¿Y cómo lo vamos a identificar siempre tepeyolotl? Una de sus características, ¿cuál sería? Dígame usted. Ujú. Aquí viene diferente. En No, pero verdad. hay una característica. ¿Se acuerdan que les acabo de decir de los señores de la Ah, noche? sí, El color jade. ajá. Puede ser el color jade, pero ¿qué más? En la cabeza tiene sus hilos, igual que la solteo, es pregunta. Mm, es más el tepeyolotli, es más por las plantas que tiene en la cabeza, Malinali en la cabeza. la malinali. ¿Por qué? Porque Ah, precisamente su ya. cuerpo está lleno de plantas, una montaña, ¿eh? Y Percoat. Además, ajá, además, sí, también eso lo del cuarto, pero además, cuando hablamos de señores de la noche, recuerden que es el número en que se ubica este señor de la noche. Tarea, aprendérnoslos el orden de los señores de la noche junto con sus nahualitos. Importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando trabajemos con Chalchihuitlicue vamos a pensar como ese coat de perceptivo. Cuando trabajemos con Tlaloc, con ese 100 pies. ¿Y cuáles son esos pies? Son las gotas de lluvia que caen. Se ven por donde quiera sus marcas, sus pies. Se va lejos. Tepeyolotli, una de sus características, hermanitos, vamos a encontrar que es esto, la casita. ¿Mm? Uno de sus, uno de las características es la casita que tiene, ¿no? Que precisamente, y si es el tepeyolo, y su nahualito es Ocelo, pero también Ocelo representa a Tezcatlipoca. Y Tezcatlipoca, ¿dónde lo encontramos? En nuestra casa, en nuestro templo, ¿no? Y en nuestro templo, dentro de nuestro cuerpo, de cada uno de nosotros, está ese ocelotito que tiene paciencia y a veces no tiene paciencia, ¿no? Y como vemos nosotros aquí, vean, cómo le está dando la ofrenda a la casa, a Tepeyolo. Este es mi Tepeyolo. Por lo tanto, yo le voy a pedir a la montaña que yo le ofrendo mi casa, mi hogar, pero también le pido permiso para que yo pueda ir a su casa, a su hogar y conectarse. Recuerde que en ese Tepeyolotli vamos a encontrar, dijimos, medicina, alimento, lugares sagrados, al igual que este Tepeyolotli, igual que este cuerpo que tenemos. Aquí encontramos medicina, aquí encontramos palabra florida, aquí encontramos intuición y percepción. ¿O acaso no sería así? Ujú. Muy bien. Entonces, este es el trabajo que nos toca hacer. Ese es el trabajo con lo que vamos a realizar. Y aquí vean, miren esta gran casota y esta gran olla de Oxli, de ese licor sagrado que nos apasiona y que entra por acá un malinali florido, ¿verdad? Y que en la cabeza tiene una dirección hacia donde quieres ir, pero está aquí dentro de nosotros, no nos dice que está afuera, dice que está acá dentro, la dirección que tú quieras tomar, ¿no? Y, por supuesto, chequen ya en la parte de arriba, miren, tiene como estas espinitas, pero es de color blanco. Nos habla de la pureza que vamos a meter aquí en la cabeza. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Eso es importante que lo conozcamos. Y lo estamos enfocando precisamente a la lluvia. Y aquí tenemos a nuestra Chalchihuitlicue. En los dos Amoshli, chequen. Son muy similares, ¿no? Chequen. Chalchihuitlicue y Chalchihuitlicue. ¿Mm? Y aquí encontramos precisamente, miren, y este también está aquí, las ofrendas, ¿verdad? Aquí está el miquisli, y que sirve como número,
Ajá. Por si gustan, pueden ir cotejar al ratito o mañana en los dos Amoshli. Hagan un cotejo y hay cuentas. En el Amoshli, Feyerabad Meyer dice, los nacidos con estos números de flor, están los números, 12, 13, 9, 5 y 1. Son los números que están ahí. Quiere decir, los signos, Xochitl, Tecpatl, Olin. Olin dice, pero ¿por qué Olin? Porque Olin, su nahual es el Xolotl, su regente es el Xolotl, el que cambia de forma, ¿no? Entonces todo eso lo vamos a tener muy presente, lo vamos a trabajar con eso. Ya lo vimos, vamos con precisamente con la plegaria. ¿Alguien nos quiere ayudar a leer la plegaria en náhuatl y en español? Está lloviendo, Con ¿no? Achalchihuitlicue. Estaba tronando. Ajá. ¿Sí? ¿Alguien? Yo Legua. no puedo intentar, Sebastián, perdón, alguien ya dijo. Adelante. Hermanito Tosnene y en náhuatl y usted, hermanita Ana, nos ayuda en español. Ah, no, yo quería en español. No es cierto, ahí voy en agua. La voy a intentar. Aunque se me Dígale. trabe la lengua, pero también yo voy. Va, Eso, adelante, adelante. Ujú. Nictlasok kamati, nochitlen tineshmaka, wanamo tineshmaka. Shineshmaka yolchikawalistli, kampa, sik yolchikawa, notatsin tlaloksin, manechpalewi, matimo tenkakika, tosepan, matitekipanokan, ipan intekitlapalewis, tlakit. Ahí va, es que tengo tos. Tequitlapalewilistli, ni mocnoteca nonansi, shaka noxe, nicnotza, tehuatzin, tihueyitztoc y canochi noyolo, ni mitztlachtlanililla, ni mocalactilla, ni mitzmacas mowentli, nosotlen waliewa, ichtic noyolnilis. Me sentí como pocho. Bueno, ahora, el hermanito ya oye Yekatzen. Y ahorita les digo. Ujú. ¿Náhuatl? O ¿Sí? Si quieren Ah. náhuatl o en español, usted dice. tengo que Porque aprender, o si no tengo que aprender, o aprenderé. Así como a ver cómo me sale, pero ahí va. ujú, Nada más, si se me traba la lengua, pues ahí me tengan paciencia, ¿ok? adelante, adelante. Niministlazotlaj, no chitlen, tinechmaca. Juan amo tinechmaca. Tinechmaca. Tinechmaca, yolchihuayalistli, campa. Chicoyo, Chiyochikawa, Nonatzin, Tlalotzin. Ujú, Sí, voy, ahí voy. Nomecpahuilis, Matimotec, Matimoteccaquiac, Tosepan, Matitequipanocan, Ipan in, Tequitlapalehuistli, no, a ver, otra vez. Tiquetlapalehuilistli, Nimonoteca, Nonantzin, Shanak, es Shanak, sí, ¿verdad? Shanak, Osek, ujú, Oxe, Nicnoctasa, Tehuatzin, Tihuexitoc y Canochinoyolo. Es ujú. Tihuey, Tihueishto, Tihuistoc, Tihueyistoc y Canochinoyolo, ni ministlazo, ya se me murió,
ni ministlazocatililla, ni ni monacatilla, ni macas, mowintli, nosotlen, guayali, tlen, gualihuella, algo así. Ictec, noyolotemilis. Ahí voy, ya no se me traba tanto la lengua, mucho, pero que antes sí se me trababa. Ahí voy. Y ya la otra hermanita, pues ya en la montaña ya tiene más experiencia. Ahí que Sí. nos ayude, porfa. Sí, hermanita Ana, ¿la escuchamos? Sí, Temastiani, leo el náhuatl o el español. Por favor, en náhuatl. El náhuatl, porfa. Nictlasocamati nochi tlen, tinesmaca wan, amo tinesmaca. Xinesmaca, yolchicaualistli campa. Sigyolchicaua, natatzin tlaloxin. Manechpalewi, matitecakikach, tosepan. Matetiki paneca, ipanin, tetli tequitlapalewilistli. Nimocnateca, nonatatzin, shakan oxe, niconotzas. Techuatzin, tihueyitztoc, icanochi noyolo, nimistlatlanililla, nimocalactilla, nimitzmacas, mobuentli, no sé tlen, Gualiepo. Iti no yolnemilis. Tlazocamati. Recuerden, hay diferentes formas, el mismo texto, diferentes formas de pedir y de anhelar, ¿no? Pongo el ejemplo. Yo te quiero con todo el corazón. Yo te quiero con todo el corazón. En verdad, yo te quiero con todo el corazón. Es esa parte, ¿no? Yo les decía hace ratito, vamos a ponerle esa pasión, ese como súplica, porque es lo que porque es lo que haremos, como implorar, pedir, ¿verdad? Y sería así. Ni mislazokamati, ni tlazokamati, nochi tentinechmak, Juan amo tinechmak. Xinechmaka yolchikaualistli, campa xikyolchikaua, notahtzin tlaloctzin, manechpaleui, matimotenkakika, tu sepa, matitequipanocan ipanin, tequitlapaleuilistli, nimocnoteca, nonantzin, xacauxeaki nonicnotzas, tehuatzin tihueyisto, icanochi noyolo nimitz, tlanilia, nimocalactia, nimitzmacas moentli, no son lengua liegua, istic noyolnemilis. Te agradezco todo lo que me ha dado y lo que no me ha dado. Deme fortaleza espiritual. Convence a mi gran Padre del licor sagrado que bebe la tierra para que pueda conectarme. Juntos trabajemos en este trabajo comunitario. Le suplico su intervención. Si no usted, ¿a quién más le puedo hablar?
porque usted tiene el poder y grandeza. Le pido de corazón, me comprometo a darle su ofrenda y lo que me nace del corazón, ¿no? Tenemos que darle, y vamos a corregir por aquí algunas partes. Tenemos que darle esa entonación, tenemos que hacer que la palabra Florida, hagamos que lo sentamos aquí en el corazón, ¿no? Shinechmaka, con esa súplica. No es necesario leer rapidito, no. No, hacerlos tranquilo. Con esa pasión, con ese honor que nosotros le pidamos, ¿no? Vamos contra Loxi, ¿no? Tasokama tido chitlen tiene chimaca no sin, wantlen amo tiene chimaca. No güey sin, que te huatzin ti güeyito pan intlal tikpaktzin. Juan pan ilhuicat. Ni mocnote camute. Motahtzin. Motonal sin, que te huatzin no chitictem. Tignemitía. Ticatequía. Nemiliscayome. Nehuatzin. Monacastlan nignequinitequitis. Muguan. Tu sepan. Matitequipanoca. Matitlapalehuican. Juan Icamiec Maurizo. Juan Pactli. Tipixcasqui. Docente otzi. Amo yescos towan apisli. Panto yultuna. Tutlacayo. Panto nemiliscayo. Ni mocalactía. Ni mitzmacas moxochitzin. Mocopalzin. Mocopalzahuilolzin. Tlaquilome. Xinechpalehuican. Le agradezco todo lo que me ha dado y todo lo que no me ha dado. Mi gran honorable Padre, usted es el grande de espíritu y energía que aquí en el plano existencial y en el cielo anhelo y suplico en tu espíritu y protección como el gran creador que fertilizas todo lo que existe. Quiero caminar a su lado como su aliado. Junto con ustedes quiero trabajar. Ayudemos a la comunidad con mucho honor y felicidad. Cosechar nuestro sustento sagrado, así no nos alcanzará la hambruna en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo y en nuestro existir. Me comprometo a darte tu flor, tu copal, tu velita, todos los frutos. Escúchame, ¿no? Aquí en esta plegaria a Tlaloc, para mí, y por lo que me han enseñado los abuelitos, hablamos no todo del sustento alimenticio, le estamos hablando del sustento intelectual, el sustento psíquico, el sustento espiritual, el sustento físico, alimenticio, el sustento emocional, ¿no? Entonces, aquí en esta parte, la, la parte que necesitamos nosotros, ¿verdad? Necesitamos recitar, necesitamos convertir en palabras floridas. Por eso yo les decía un día, los verdaderos poetas, en verdad los poetas en las lenguas maternas, no es aquel que se sienta, ya me escribí 20, 50 libros, miren, que ya le dieron un premio en Nezahualcóyotl, sí es bueno, son buenos esos libros, son buenos esos reconocimientos, claro que sí, que merecen reconocimiento los demás. Pero ¿saben? Los verdaderos poetas, los verdaderos de la palabra florida, son estos. Eso es lo que estamos estudiando. Es que esa palabra te nazca,
lo conviertas en esa plegaria, lo conviertas en ese recito, hasta llorar, hasta reír, conectarte, realmente conectar, amar lo que dices, amar, tener esa seguridad que en verdad va a suceder, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros decimos, lo voy a lograr y estoy entrenando y estoy leyendo y lo voy a lograr, ¿no? No necesito, decía un hermanito, no, es que yo quiero ser, no quieras ser, hazlo, hazlo, sí, sí, pero es que si usted lo hacemos de manera presencial, va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo que tú vengas aquí a la casa, vayamos a mis lugares sagrados. Ah, son mis lugares sagrados. A mí sí me funciona, pero no vas a trabajar aquí. Claro que te quieres quedar también, pero no vas a trabajar aquí. Vas a trabajar el lugar donde estás. Sí. Terminamos con esto porque a mí sí me interesa que den su punto de vista, que digan qué es donde se les ha dificultado y qué hay que hacer. Porque yo me he quedado con esto, lo de las clases de pedidores de lluvia, digo, pues sí, ya dimos 3 clases, pero no me preguntan, no lo sé. Por eso quise ahorita, sí. Vamos con el Tepeyolojli, sí. Tepeyolojli, el que domina Tepeyolojli es que domina la comunicación, el ejercicio telepático, comunicación. Imagínense comunicarte con animales, comunicarte con plantas y pedirles permiso para qué, para trabajar con ellos, ¿no? Entonces, es en esa parte mágica de conexión, de ser vivo a ser vivo. ¿Sí? Sí, hermanito, yo dije, Katsu, lo escuchamos. Sí, Tlazocamati Mastiani. En pocas palabras, estamos haciendo creadores en sí. ¿Por qué? Porque ahora sí que hablando de una u otra forma a nivel coloquial o moderno, a ciencia entre comillas moderna, no es que no es un decreto, es una creación aparte de tus sentimientos y emociones. Como por ejemplo, usted, pues, si me podría apoyar el de Tlaloc, ¿no? Ahí encontré, ahorita que estaba yo observando, ahora sí que observando, la fluidez a través, exactamente, la fluidez a través de decir que mi gran padre y el gran espíritu de la montaña. No, no, espéreme. No, le muevo. Es como, es entre decirlo entre gran señor y abuelo del espíritu. Tú que vives en la montaña y escuchas mi voz, escuchas mi alma y mi espíritu. Tú que me guías por el sendero, tú, el que me hace la intuición para comprenderte, para poder escucharte, para que mi palabra florida esté en comunión y esté en parte de ser en ti, que mi gran espíritu me pueda entrar en tus espíritus, en tus hijos, como mis hermanos y abuelos, pero también ayudarme en mi familia, pero también el Señor que tú eres de las grandes ornamentas, tú eres el que guías mi corazón y me comprometo en siempre irme y saludarte en tu hogar en cada momento de mi existencia. Cambia un poquito la voz, ¿verdad? Pero sí, obviamente es el sentimiento, es esa parte de sentir la energía de Tepeyolojtli, ¿no? Ser la comunicación a través de todo. Y entonces, sí, obviamente, pues ahorita que el que se mete, pues es otro, ¿no? Luego a veces no es que yo no cambio la voz, simplemente le doy acceso a esa energía. Y esa energía es parte de nuestro propio Nahual. Y eso es lo que estamos trabajando, Temastiane. Sí se complica un poquito ser petidores de lluvia. A mí se me está complicando un poco más. Y obviamente hoy que subí un poco el video,
¿Por qué? Porque todos los días estoy haciendo los apuntes de lo que usted me dejó, los que nos ha dicho. Lleva los registros. Y no es tan fácil, ¿eh? A mí sí se me ha complicado y más en cuestión de cómo sentir, de dónde viene, si es natural o no es completamente natural. O sea, lo que nos ha dicho, ¿quién lo está creando también? La otra percepción, o sea, puede serse que la otra persona, ¿no? Ese es así, creo que es esa parte, ¿no te más tiene? Ujú. Sí, en efecto nos volvemos creadores. No sé si se acuerdan y si se han dado cuenta. Yo siempre les he dicho, esto que yo les presento es, es un ejemplo, es Mineltilis. Ustedes se van a convertir en esos creadores. Ustedes se van a convertir en cómo trabajar. Inclusive cuando dice, te doy permiso que tú entres a través de mí, pero también dame permiso entrar en ti. Estamos haciendo esa comunión. Estamos haciendo esa comunión como cuando lo del huevo escollo, ¿sí? Nuestros abuelos entienden de manera metafórica la acción de hacer, de ser y de deshacer. ¿Qué hacemos nosotros cuando hacemos el amor? Nuestro cuerpo llega a un nivel de temperatura de los De dos, éxtasis. de éxtasis, de comunión, vaya, de disfrute. Llegas a esa comunión de éxtasis, de algo sublime, algo elevado, y llega esa fortaleza física, psicológica, perceptual. Ahora bien, lo mismo pasa con las energías. Vaya, en pocas palabras, vamos a enamorarnos de esas energías. Vamos a hacer esa comunión, ese algo sublime para poder vivir y trabajar juntos, ¿no? Cuando estábamos en la secundaria, un ejemplo, andas ahí hablándole a la novia, ya no sabes ni qué decirle, ni qué darle, ¿no? Porque ahí estás, con tal de llamarle la atención, con tal de que diga, oh, qué gran hombre o qué gran mujer, ¿no? Ya ni sabes qué darle, qué cartas, qué flores. Y esto es lo mismo, es una comunión. Cuando aprendes porque es un arte, ¿eh? El arte de comunicarte, pero quizá como dice el hermanito Yogi, es un poquito difícil, se me está complicando. Claro que sí. Lo bueno cuesta, y cuesta mucho, ¿no? Pero la satisfacción, ¿quién te lo cambia? ¿No? Si se dan cuenta en estos pequeños textos, lo básico, que siempre les he dicho, agradece, pide y comprométete. Dice, te daré tu flor, te daré tu vela, te daré tu copal. Pero ahí tiene un doble sentido, ¿verdad? Que vamos a darle la atención necesaria, que vamos a hablar con ellos. No con esto yo les estoy diciendo, no, es que vamos a tener que hacer lo que comúnmente dicen dentro del conocimiento coloquial. No, es que hacen orgías, es que no sé qué. No, se habla de esa relación que tenemos con estas energías. Y apenas llevamos 3, ¿eh?
Nos hace falta con Perdón, Yejecatzi. sí, El perdón, Yejecatzi. Sebastián, así es. Es por eso es el ayuno sexual. ¿Por qué? Porque se incrementa la energía. Ahí es cuando comprendemos cuando la energía nace de la sexual a conectarse de tierra al cielo. Por eso son los ayunos, para que tener ese rojizo que vemos en los Amostlis, ¿no? En el Tonalaman, en las imágenes mánticas, ¿no? De que ahí están los personajes o están lo mismas, las esencias que están rojas. ¿Por qué? Porque se están empoderando, nos estamos empoderando para nosotros poder sentir, aparte de sentir, vivir, y aparte de vivir, hacernos conscientes de todo lo que está a nuestro alrededor con los señores de la noche. Es lo que me estoy dando a entender, Sebastián. No sé si así sea. Sí, hermanitos, ese es el trabajo que nos toca hacer. Por eso es el ayuno, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos ese ayuno? Primero en ayuno de no juzgar, híjole, se nos acumula esas ganas de juzgar, pero poco a poquito lo vamos calmando. Al igual la parte sexual. Va a llegar un momento que te dicen los abuelitos, te tienes que cuidar. Y cuando te dicen te tienes que cuidar es que es el ayuno sexual. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo un trabajo. Ese espíritu de la montaña encarna en tu cuerpo. Y si tienes pareja, tienes relaciones sexuales, no eres tú el que tiene relaciones con tu pareja. Esa es la otra energía porque tú estás conectado. Por eso es que dicen que se dicen los abuelos que te tienes que cuidar. Es esa parte. ¿Qué pasa cuando ayunas con la comida, no? Híjole, estás mucho más perceptivo, percibes. O cuando usas esas plantitas de poder, como los niños santos, los honguitos, el peyotito, el cannabis. Estamos mucho más perceptivos, ¿no? Eso es bueno, sí. Es bueno como para probar que somos tan, bueno, tan poderosos, tan energías sagradas, que si tú ya te probaste que con eso puedes, ahora intenta no usando eso. Que si lo quieres usar, lo puedes usar, no pasa nada. Es algo natural, ¿no? Las bebidas alcohólicas los tomamos, fumamos, nos contaminan más. Y cuando nosotros consumimos estas plantitas sagradas de Xochipilli, con conciencia, con respeto, y como nos lo marcan en los Amoshli, con una flechita, y lo pone en la cabeza, con un objetivo, no nada más a ver qué se siente para alucinar, no, tiene un objetivo el porqué. ¿Sí, hermanitos? Bueno. No sé si a los demás compañeritos quisieran compartirnos algo, las dificultades, o a lo mejor tienen algunas preguntas acerca de lo que les decimos. A lo mejor como que no me doy a expresar muy bien y quisieran que puntualicemos algo. A mí sí me gustaría conocer y saber qué se les ha dificultado más, ¿no? Aquí sí les anticipo. Dicen, es que no voy a poder conseguir un codorniz. La cuestión es ofrendar, ¿no? La cuestión es ofrendar. Le tienes que pedir permiso. Discúlpame, pero te necesito para esta ofrenda. Estoy consciente de lo que estoy haciendo y estoy consciente de lo que voy a pagar por esto, pero necesito que tú te ofrendes por un bien superior. Después de que ya ofrendamos su sangrita, vamos a ofrendarle a Tepeyolotli en la tierra, vamos a ofrendarle a Chalchi, a esta parte, a Tlaloc, y vamos a dejar un poquito para poder
beberlo nosotros. Al final, nosotros al final. No vamos a beber mucho, no, quizá una gotita hasta con el dedo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo comunión, estamos trabajando juntos. Ojo, no directamente de la jicarita con el que cae la sangre y con eso vendamos, no, solamente con el dedo. ¿Por qué? Porque ellos merecen más respeto que nosotros. A ellos les estamos suplicando. Puede ser martes o viernes. Sí, hermanito Tosnene. Y enseguida el hermanito Eric. Tlazocamati Temachini, mire, a su pregunta directa de cómo vamos, en mi caso, como pedidor de lluvia, de los 3 ejercicios, solo uno estoy contento de cómo lo hice. Tepeyoloctli, por angas o mangas, no he podido ir. Y con la luna, a ese sí le he dedicado atención, aunque no como yo quisiera. Es uno curioso. Y luego usted me sale con el rito del coyote, pues me puso una sonaja enfrente. Luego me sale con los 9 señores de la noche, pues me puso una autopista de cochecitos, este también. Digamos que un poco me distraje. Sin embargo, no suceden las cosas por azar. Yo en mi camino de pedidor sigo avanzando. O sea, el hecho del coyote me ayudó a avanzar como pedidor de lluvia. El hecho de los 9 señores de la noche, pues ahí ya estoy memorizando la petición de Tlaloc con Petzacuat, el 100 pies, La maestro. Solcoatl. Ajá. Ese mero, ya ve, ya casi me sé el nombre. Entonces, mm, de los 3 ejercicios, nada más yo me pongo nada más una paloma, pero con las otras que yo le dije mal, que yo mal mencioné como distracciones, también me ayudaron a avanzar. Eh, Así me evalúo yo. Eh, Quiero hacer muy bien el de Tepeyoloctli, sí, no lo he hecho. El de la luna, pues ahí le vamos poniendo atención y registrando y masticando la información, pero pues con la sonajita de la oración del coyote y con la autopista de los 9 señores de la noche, pues soy un niño contento. Y en el camino estoy y digo, yo quiero más tiempo. Y pues sí, no sobra que usted nos esté ahí acicalando de vez en cuando que hagamos las cosas. Y ahora me sale con la codorniz, maestro, pues me comeré una codornicita en el cerro, la socamate. Sí, hermanito. En sí, fíjense, todo lo que vamos viendo nos va encaminando a esto. Todo es parte de. Desde decirles hay que hablarle hacia los señores de la noche. Es como tener una gama de opciones. Hago esto, hago lo otro. Pero tampoco se trata de martirizarnos, ¿no? Pues es que mi trabajo, sí, tenemos un trabajo. Pues les decía, no es fácil, claro que no es fácil, si no todos lo harían, ¿no? No es imposible también eso decir. Y ténganse paciencia, como les decía. Por eso yo les decía, si ustedes dicen, denos otros 2 semanas y lo hacemos, adelante, adelante. No es carrera de velocidades que llega primero, no, sino que es disfrutar este camino, todo este sendero. Ujú. Todo va acorde de lo que queremos, ¿sí? Ahora bien, también vamos a hacer una consulta con todos ustedes. Pueden decir, oiga, ¿y por qué no reducimos el número de cursos? Son 5. ¿Y por qué no lo reducimos a 3? Filosofía, náhuatl básico y los pedidores de lluvia. Nada más. Y Tonalpoali lo dejamos, ¿no? Pero más sin embargo, y los domingos descansamos, ya no escuchamos ni una charla. No pasa nada, ¿sí? Porque yo intento trabajar, imagínense, trabajar con los 5 cursos, ¿no?
Sí, es pesadito, sí, pero no me quejo, porque lo disfruto. Sí, hermanito Eric, lo escuchamos. Yo nada más quería compartir experiencias, ¿no? Como para Ujú. también hacer un resumen. Para mí fue mucho, pues, obviamente toda la conexión de ir las 7 visitas a Chalchihuitlicue. Creo que hice más, creo que hice hasta 11 en 13 días. Las Ujú. ofrendas que ahí dejamos, el copalito, el tabaco, las frutas, flores, llevamos la primera vez. Y haciendo la ofrenda continua. Entonces fue esa, pero también estaba la ofrenda de Tepeyolotli. Aquí escogí mi montaña. Encontré ahí el hoyito en la cima de la montaña. Dejé mi ofrenda también ahí. Y ha sido mucha conexión también, muchos sueños de soñar, por ejemplo, niebla y también y amanecer en niebla. Ahora donde fui también amanecí en niebla también, una niebla súper densa y justamente soñaba ahí mismo que la niebla se transformaba en una nieve muy densa y la nieve después era tanta que generaba un nuevo río y ese río generaba un nuevo ecosistema con islitas y plantas, pero de todas formas era también ver nevar en sueño. O sea, es la presencia del agua, pero como nahual transformándose continuamente. Y también, pues la conexión con el coyotito, ¿no? El hueve coyot, pero también el coyote en general, también esa parte, también aparece mucho en los sueños y también muy relacionado, como mencionaban antes, con la energía sexual. Entonces es como que hasta ahora lo que he experimentado. También, ya quizás sea para otro tema, pero lo que tiene que ver con la comunicación telepática, porque como que eso fue lo que me dejó Mazatlán. No sé si fue de otro curso, antes de Pedidores de Lluvia, pero el trabajo que hicimos con Mazatlán, trabajando la percepción, cada una de mis 7 visitaciones a Chalchuitlicue, yo las empezaba como Mazatlán con los sentidos completamente abiertos y durante todo mi trayecto, que tenía que caminar como 3 kilómetros, yo iba como Mazatlán abierto en todos los sentidos y cada sonido, cada visión, todo era un símbolo, todo tiene información. Entonces esas han sido como que mis experiencias hasta ahora. Nada más las quería como compartir porque ha sido muy transformador, definitivamente. Sí, hermanito, muchísimas gracias por su compartir. Y realmente, fíjense que cuando alguien comparte, dice, oye, sí, sí es posible, por supuesto que sí es posible lograrlo. Solo no, lo que podemos hacer es perseverar, intentar, intentar, intentar otra vez. No darnos por vencidos, ¿sí? ¿Ustedes creen que los abuelos que hacen esto, no una vez lo intentaron? No. Y lo han hecho toda su vida y siguen aprendiendo y dice, hay cosas que aún no lo sabemos y lo seguimos aprendiendo. Pero como me decían algunos hermanitos, oiga, ¿y cómo puedo hacerle yo para obtener más sabiduría? O mucha sabiduría, mucho más seguro. ¿Cómo? Pues practica, obedece lo que te dicen, hazlo. Y al practicarlo, ahí está el gran tesoro de la sabiduría. Ahí está. Ahora, de tu experiencia, escribe. Dice, pero ¿cómo? Le digo, sí. ¿Acaso no te has dado cuenta? Todos los libros que tú quieras leer ha sido la experiencia de uno o de muchos, de su experiencia de vida. Ese es un Eltilis, ¿sí? Ahora viene el tuyo. También puedes escribir libros de lo que tú vives. Imagínate, ¿sí? Y no se me desespere. Hay abuelitos que ya tienen 60, 70 años y siguen intentándolo. Dice, todavía no he llegado al nivel que creo que voy a llegar. Entonces, no se me desesperen. Esto es así y ese es el trabajo. Este es el camino. Ujú. Sí, hermanito, yo llegué casi enseguida la hermanita Ana. Sí, Tlazocamati, Sebastián y a los hermanitos nuevamente. Ejercicios.
híjole, un chingo y un montón, así, fácil, rápido y bonito y precioso. ¿Por qué? Porque obviamente el que sí se me complicó un poquito es el de la luna. Ese sí como que todavía no le pasco, porque obviamente pues como que hay algo que no le sé todavía, pero le estoy intentando. Dos, con Huehuecoyotl. Ese compadre fue como que para mí un poquito más más rápido, como que sí me dio esa apertura, ¿no? De entender y de sentir. Eh, lo hice a las 3 de la mañana. Sí, dije, pues bueno, vamos a hacerlo a las 3 de la mañana, donde toda la energía pues está, pues es como yo le digo como la red de Wi-Fi, que no está tan saturada, ¿no? Y mejor trabajar con los nuevos señores de la noche. Y todavía me está costando trabajo, todavía como que hay que trabajar un poco más en cuestión de eso. Y ahorita, con lo que acabo de poner, es igual como el hermanito Tosnene. No manches, o sea, la autopista está, pero como juguete nuevo, ¿no? O sea, sentir nueva experiencia y ver por dónde viene ese sentido, ¿no? Ese sentir. Pero así el compadrito yo le digo compadrito, porque es una energía que me dejó una gran satisfacción, porque se empezó a colocar, a llegar gente nueva aquí, como que ya empezó a fluir, como que ya empezó dije, pues bueno, pues vamos a tomar esa parte de lo que venga y de lo que todavía no viene, ¿no? Y con Huehuecoyotl me sentí muy, muy bien, me sentí con esa apertura, con ese ejercicio. Y yo por lo regular, casi lo hago yo en las noches, Sebastián. Casi en el día, ¿no? ¿Por qué? Por el trabajo, bueno, no Ujú. por el trabajo, por las circunstancias que estamos haciendo reparaciones y cosas así, ¿no? Bueno, pero, pero más en la noche, más me acomodo más en la noche en la poder trabajar. Pero sí con los nuevos señores de la noche, ahí sí como que sí me falta todavía hay circunstancias que sí tengo que trabajar. Y de lo que usted dice de reducir, bueno, a nivel personal, pues no, yo me siento bien, me siento a seguir con todo, pero yo sé que usted también se sentiría un poco más, pues, bueno, saturado, pero también en esa parte, ¿no? Entender a los demás hermanitos y a usted. En cuestión ya de juzgar, ya no, ese sí ya, o sea, como que lo pasé muy, muy rápido, el proceso el proceso ya, ¿qué es esto? Ah, sí, ajá, pues está bien, ¿no? O sea, es tuyo, no mío, ¿no? Es el decir, oye, que comentan una cosa aquí en la casa o comentan otra persona, los vecinos, digo, pues, si eso es para ti, te satisface, pues adelante, hasta ahí. Pero en esa parte, en el ayuno, pues ya voy mejorando en esa cuestión. Ahorita estoy con el ayuno, ya llevo las 2 semanas, ya llevo 2 semanas que ya no, ahorita dejé de comer un poco, pero un poco, o sea, para mí un poco es bastante, en cuestión de eso. Pero sí, en cuestión de los nuevos señores de la noche, ahí sí tengo que ser un poco más paciente, que me dé un poquito de tiempo todavía en trabajar, nada más. O sea, como dice eh, el, el hermanito, no, pues sería aquí, digamos, en 2 palomitas, nada más, y ya temas tiene, pero sí se me hace muy difícil un poquito el de los 9 señores de la noche, pero los otros ejercicios, y ya para terminar, el de masa, ya ve que estamos trabajando en la parte de los tonales, de los 260. En ese ejercicio sí me he sentido, he trabajado más y más, obviamente, más información. He empezado a escribir, o sea, me sale la información, o sea, lo he notado en mi libreta. Tengo una libreta de masa, qué me pasa, qué es lo que hago, qué es lo que siento, qué es lo que debo de hacer, cómo lo debo de hacer y cómo lo debo de percibir. Y voy en la calle, como hace rato, es el trabajo, ¿no?
no le puedo describir en palabras, pero sí en energía. La energía se siente diferente, la percepción es muy más aguda, más consciente, con Masat, y me estoy sintiendo muy bien con Masat. Y en las ensoñaciones, pues con él sí me ha dado más mensajes, más información, y sobre todo más información en el programa. Fíjese, me gustaría platicar con usted de cuestiones del Tonalama, pero con Masat, pero la información que él me da en las artes mánticas, en mánticas del Tonalama, nada más que me queda. Pero sí sería un poquito más con tiempo en poder platicar personal, pero sí, nomás eso sería, eso que me tiene que quedar. Ujú. Sí, hermanito. Muchísimas gracias por compartir y realmente, y esto es apenas es el principio, hermanitos. Me desesperen. Nos falta trabajar con las horas y los cuartos de hora. Ah, híjole, no, pues sí. En este cuarto de hora, ¿qué energía está presente y en qué hora? ¿A qué me refiero? A que cuando nosotros digamos, a esta hora quiero trabajar, por ejemplo, una de las energías, Macuil Xochitl, con Xochiquetzali, con Tezcatlipoca, de tal hora a tal hora, puedo trabajar con él. Y en esta hora puedo trabajar con estos cuartos de hora, de que es de 18 minutos. Ojo, 18 minutos. ¿Y quién está en el número 18 del Tonalpoale? ¿Quién está? Tecpat, ¿verdad? ¿Y Tecpat qué es? Su regente, Itzpapa. Aquí los minutos no están a cuarto de hora, está bien, 60 entre 4 15 minutos. Mm, mm, 18 minutos. Y suma 9. Ahora vamos a tener que checar. En esta hora quiero trabajar con, como les decía, ya sea con Chachivitlicue, y está en el Amoshli Borgia, eso nos va a ayudar a verificar en qué hora se nos es más propicio concentrarnos con esa energía. O sea, el Tonalpoali, el Amoshli Borgia, el Amoshli Feyerabadi Meyer, no es cualquier cosa. Es, pudiéramos decirlo, si queremos verlo así, es una guía para la vida espiritual, la vida emocional y psicológica. Pero bueno, no los espanto mucho más porque ya el día de mañana yo les haré su plegaria con este Petlazolcóatl y Cóatl y Ocelot. Se los mandaré así, como les mandé con el huevo coyote. Que muchos dicen, cuidado, está manipulado. Señor, si eso no está en ningún libro. No, pero bueno, hermanita Ana, la escuchamos. Buenas noches, Temastiani. Buenas noches, Buenas noches, hermanita. hermanitos. Bienvenida. Gracias, Temastiani. Pues em, pues la verdad es que usted comentaba si nos disminuía las clases, pero para mí sería como pues tener incompleta la información, porque creo que todo está relacionado con lo mismo. Entonces, porque pues yo al hacer los ejercicios a veces he tenido que estar buscando, estudiando el significado y pues también descubriéndolo un poco en los ejercicios. Entonces, pues eh, pues lo que yo he notado, por ejemplo, es que haciendo pues lo que he podido hacer, a lo mejor a veces sí falta tiempo para poder hacerlo, ¿no? Dice, bueno, pues por las actividades que tengo, pero pues sí, em, pues que practico pues la observación, el callar y aprender y observar después qué es lo que aprendo, qué es lo que surge, qué es pues no sé cómo explicar lo que llega, ¿no? Al estar haciendo los ejercicios
o las prácticas, ¿no? Porque pues ir practicando, como decía el compañero, con la energía de masa, el practicar, el guardar silencio y tener esa comunicación con las energías. Entonces, pues observarme también, ¿no? Pues qué me está faltando y cómo estoy comprendiendo las cosas, ¿no? Los ejercicios, los mensajes, y me observo que pues tengo, pues, creencias que, que en ese momento de hacer los ejercicios me hacen reflexionar en muchas cosas, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, ahorita que habla del sacrificio de un animalito, entonces, pues sí, sí me cuesta, ¿no? Como cuando la víbora, el tener que quitarle la piel a esa víbora que se ofrendó, a esa, entonces también digo, bueno, ¿cómo está cómo están mis creencias, mi forma de pensar? Y cambia, ¿no? Porque reflexiono en qué estoy haciendo, ¿no? Entonces yo digo, bueno, sacrificar un animalito, pero también me hace reflexionar en cuántos animalitos se sacrifican diariamente y no, o sea, no me daba cuenta de esa forma en que en que todos los días, pues se ha vuelto un comercio, ¿no? El sacrificar animalitos y eso, pues me hace pensar también que, bueno, hay que ofrendarle a la madre tierra también. Entonces, algunas personas dicen, no, pero ¿cómo, no? ¿Cómo vas a sacrificar un animalito? Pero yo le digo, pero pues si todos los días te comes animalitos y los sacrifican y ni siquiera les dan las gracias, ni siquiera se les pide perdón, como dice usted, ¿no? El pedir perdón a la energía del animalito, al animalito que en este caso pues se ofrenda para regresarle un poco a la madre tierra o a las energías. Entonces, a mí se me hace reflexionar mucho en eso, ¿no? La forma eh, en que todos los días, incluso, ¿no? Pues esas personas que dicen, no, es que eso es malo, eso es brujería, eso es, pero digo, eh, bueno, sí hago conciencia en eso, ¿no? Entonces, pues, no, yo ya no como carne, no, decidí no comer carne, pero y bueno, y digo, pues es que no hacemos o no, hacer esa, más bien yo hago esa reflexión en esa parte, ¿no? Y pues bueno, en la comunicación, también con las energías, el darme cuenta de que pues, de alguna manera algo estoy haciendo que llegue la información, aunque yo no tengo la certeza, como dice usted, es mi propio Neltilistli, lo que siento, lo que llega, lo que estudio, lo que investigo, porque todo eso es parte de mi Neltilistli, ¿no? Y de, pues también ver que también hay mucha información, hay, como dicen, un bombardeo de información y pues hay que, hay confusión, hay que investigar, hay que guardar. Bueno, en mi caso, guardar silencio y ver, ¿no? A lo mejor antes no me daba cuenta, a lo mejor lo hacía, pero no me daba cuenta, no era consciente de, pues de los animalitos, de cómo yo he observado, por ejemplo, que de repente estoy, como arreglando las plantitas y llegan los animalitos y para mí es mi Neltilistli, es como que llegan y algo me dicen, se comunican, ¿no? Y, y bueno, a veces hago mi propio experimento y a veces, por ejemplo, si llegan los pajaritos, pues yo silbo de una manera y sí me sorprende que a veces ellos repiten mi silbido, aunque lo haga de otra manera, o llegan, por ejemplo,
o llegan así como con cierta energía, no sé cómo decirle, como cierta forma de comunicarse y llega diferente, entonces llega y está silbe y silbe, pero como que digo, que intento conectarme con él, con los animalitos y pues me suceden cosas, ¿no? Que digo, yo no sé si antes sucedían, pero ahora las percibo de otra manera. Entonces, hoy, por ejemplo, yo le había comentado al principio que pues que se nos atravesó una víbora en la carretera y se murió la víbora, ¿no? O sea, no nos dimos cuenta y pues pasamos sobre la víbora, lo que le comenté. Entonces, el día de hoy, llegó ese señor que iba manejando y me dice, le traigo un regalo. Y me dice, y le digo yo que, ¿qué regalo es? Dice, y me saca en una botella una cascabel. Y yo me quedé reflexionando en eso, ¿no? Yo dije, o sea, yo dije, pues, ¿qué hago? O sea, no sé qué hacer y dije, le quería decir que no, le quería decir regrésala, dije, no sé qué va a hacer con ella. Mejor, la recibo y le voy a preguntar a Temastiani de qué manera la regreso. Está viva, de qué manera si la regreso a su espacio. Entonces, pues me quedé observándola y tratando de comunicarme con ella y decirles mm, ¿qué me quieres decir? Dice, es que la encontré en el cerro donde estamos sacando piedra y pues ahí estaba debajo de las piedras. Y yo le pregunté, y pues cerca había un cerro donde encuentran mucho, pues las víboras de cascabel. Entonces, y yo le pregunté así sin más ni más, le digo, oye, ¿no sabes si cerca está una cueva? Sí, dice, por un lado, por el lado izquierdo está una cueva. Y yo lo único que dije, pues es que, le dije, es que resguardan la cueva. Son guardianas ahí, de la cueva, las resguardan ahí. Sí, dice, sí está una cueva. Y yo dije, pues, ese es, pues un poco mi experiencia, ¿no? Y pues al hacer los ejercicios, pues, creo que todo está relacionado porque a veces si tengo alguna situación, pues, que cortar, pues, utilizo mi cuchillo de obsidiana y, y corto, ¿no? El cocolis y a veces cuando platico con las personas, pues, me dicen, "Oh, ay, es que mira, tú que estás estudiando eso que me platicas, no me puedes ayudar, es que mira, mi hija tiene", le digo, hágalo usted, corte ese cocolisli, ¿no? Pues, les digo y les explico y lo hacen. Entonces, pues es una forma de practicar y de ir dándome cuenta en la observación lo que sucede. Y, y pues, es eso, Temastiani, pues hay mucho, ¿no? Hay dudas, sí, claro que sí hay dudas, no es fácil, hay que dedicar tiempo y es un poquito donde luego digo, ay, quisiera ya, aprender, hablar en náhuatl porque se me hace muy importante comunicarme de esa manera, a veces lo expreso en lo que escribo, a veces no sé si, me doy a entender, no sé si, pero el hablar en náhuatl, en nuestra lengua madre raíz, para mí es muy importante, porque es la lengua madre, la forma en que nos podemos comunicar. ¿Por qué? Pues porque la lengua nos la ha dado Esmineltilistli, pues la naturaleza. Entonces, de esa forma, pues sí, ¿no? A lo mejor. Y yo me quedo pensando, bueno, pues todo lo que pueda decir en náhuatl, a veces pues sí, al leer las plegarias o al hacer una plegaria, pues de repente me trabo en eso, ¿no? Ay, ya se me olvidó esta palabra. Entonces, sí, a veces repito mucho lo mismo porque de esa manera lo aprendo, al repetir las palabras, las plegarias, y se me hace, siento pues sí, sí siento una emoción, no sé cómo decirlo, satisfacción de saber qué significa lo que estoy diciendo, de expresarlo de esa manera, con respeto, con amor, en una forma poética
porque nace en ese momento. Entonces, pues, pues, eso es lo que quiero compartir por el momento, Temastian, y pues, sí, o sea, yo creo que sí necesito, yo le decía anteriormente, pues sí, sí me gustaría empezar de nuevo porque pues no entré desde un principio y me siento así como un poquito de repente, pues retrasada en ese aspecto. Entonces, pues sí, entonces luego me digo, pues aprendo, ¿no? De lo que dicen, ¿no? A tener un poco de paciencia conmigo misma, porque como dice, sí me desespero de que de repente se me olvide de eso. Entonces empiezo a hablar a las energías en náhuatl y en español cuando se me olvida algo. Pero siempre les digo, pues lo hago con respeto y con ese compromiso de seguir aprendiendo, de hacerlo, como dice, pues poco a poco, pero no tan lento, sino dedicando el tiempo y pues es mi forma de agradecer y hasta decirle a las energías, pues quisiera hablar en náhuatl completamente y ya saberlo, pero no es fácil. Es cuestión de estarlo practicando, de estarlo diciendo, de estarlo sintiendo y, y pues de dar ese mensaje y pues a lo mejor sí voy muy lentamente, pero pues le agradezco mucho, Temastiani. Eso, Kamati, y nos hace falta un curso de Tlacuiloli, no se ve muy bien, de escribir en realmente la escritura de nuestros abuelos. Este es Cuetzpali, este es su regente dentro del Tonalpohualli. De pintar en materiales, yo se los he mostrado, les he mandado videos, pintar en tallo de carrizo, en sombrero, quizás no lo he intentado, en algún abanico, en ollas de barro, o sea, que nos recuerden qué energía nos rige. Ese es uno. Y nos falta ese curso. De hecho, todas las semanas lo podemos tener ocupado, pero sí, es algo pesadito. Ahora, todo esto quisiera terminar en la charla, la plática, la clase del día de hoy. Yo lo llamo más charla porque nosotros estamos haciendo un sacrificio de nuestro tiempo, de nuestro espacio, por un bien común, por un bien más elevado. Y lo mismo va a suceder con este codorniz. Vamos a sacrificarlo por un bien común, por un bien comunitario, no por ego, no por deporte. Y había este codorniz, le disparo. Eso sí, no es correcto. Desde el punto de la justicia interna, de la justicia de la naturaleza. Al igual que nosotros nos estamos autosacrificando por un bien común. ¿Y cuál es ese bien común? De preservar este conocimiento, esta cultura. El día de hoy, bien, ahorita estuviéramos con un cafecito, viendo una película, leyendo un libro, o vaya en las redes sociales, viendo videos, y estamos sacrificando nuestro tiempo por un bien común. Y estamos sacrificando nuestra economía por un bien común. ¿Y acaso no es eso? ¿Y acaso no es eso lo que va a hacer Codorniz? Decirles, hermano, por un bien común, ayuda, lleva tú el mensaje a nuestros ancestros. Tú tienes una misión, el por qué estás aquí. Yo tengo una misión y acepto esa misión. Sí, hermanitos, yo les agradezco su compartir, les agradezco su tiempo y un tiempo más adelante, ya que tengamos un panorama más grande de nuestro Amoshli, vamos a qué? A escribir en esta escritura. Tiene una gran enseñanza y aprendizaje escribir en esto, te los aseguro. Escribir en el Amoshli, en el material que tengamos. Nameshlasohtla y Canoche Noyolo, Timoitasque, Mostla. Timoitasque Mostla. Mañana voy a enviar la invitación a los demás grupos. Hoy nada más en nuestro grupo.
Por eso es que no entraron muchos, porque es más de nosotros. ¿Sí? Hermanitos, si no se ubican, Masehuican, Masehuican, Matemáticas, Temachtiani, Tlazocamati. no hay ni bueno. Tlazocamati, Temuitasque. Ahorita que no Tlazocamati, griban, nos ¿qué va? vemos. Se Quema. Sí, gracias a todos y nos vemos en el aeropuerto internacional.